Bueno, vamos a ver si le puedo hacer zoom a esto porque sé que se ve un poco chico, pero bueno. Bien, el ejercicio nos dice lo siguiente. Tenemos dos círculos y tenemos que evaluar cuatro condiciones. La primera es si son céntricos, la segunda es si no se tocan, si el mayor contiene el menor y si tienen solapamiento. Que sean céntricos significa que compartan el mismo centro, que no se toquen, bueno, que estén básicamente separados. El mayor contiene el menor, bastante lógico. Y si tienen solapamiento, básicamente es si se están tocando. Bien, lo primero eh, es vamos a hacer la función principal, la main. Bien. Acá no nos dice dos círculos condicionen. Bien, no nos dicen cómo nos van a dar. Bien, no nos dice de dónde nos dan los círculos. Supongo que serán con entradas acá. El programa de solicitar radio. Bien. El radio y las coordenadas XY del primer círculo y luego del segundo. Respetar este orden. Bien. Entonces vamos a tener dos círculos. Para las coordenadas XY vamos a usar enteros. XY. Y para el radio vamos a utilizar, supongo que también un entero. Le vamos a agregar float, no pasa nada. Ver, vamos a ponerle que son del radio, del primer círculo. Entonces, lo primero que vamos a hacer es pedir que nos ingresen el X y el Y o Y del primer círculo, que son las coordenadas, nos van a dar el centro del primer círculo. Y, obviamente, el radio. R1. Bien. Después tenemos que hacer exactamente lo mismo, pero con el segundo. Ojo que las coordenadas pueden ser con decimales, ¿eh? Así que Están... No lo leí bien, perfecto. Bueno, lo cambiamos a float. No pasa nada. Entonces pedimos... solicit... Bueno, yo no sé si han trabajado con comentarios. Supongo que sí, es una de las cosas que le enseñan más que todo primero. El programa va a funcionar igual si no usan comentarios. Yo sugiero que por lo general los usen porque les va a ayudar un poco más a guiarse durante el código. Entonces pongamos, declaramos las... Y acá lo mismo para el segundo. Bien. Bueno, una vez que ya tenemos nuestra parte del código que nos va a obtener los datos del primer círculo y del segundo círculo. Ahora podemos empezar ya a trabajar lo que son los casos de cada círculo. El primero es si son céntricos. ¿Cómo determinamos si son céntricos? Básicamente que tengan el mismo, que el X1 y Y1 es igual que X2 y Y2. ¿Por qué? Nosotros tenemos que el par X1 y Y1 representan el centro del primer círculo. Vamos a dejar así. Y que el par X2 y Y2 nos representan el centro del segundo círculo. Entonces, si tenemos que el primer, para que sean céntricos, tienen que ser los datos. Estoy haciendo moco. Los datos que tenemos en este par tienen que ser exactamente igual que este par. ¿Cómo vemos eso? Sí, X1 es igual a X2 y Y1 es igual a Y2. Esto ya nos determina que son céntricos. No sé si es exactamente así como pide, pero bueno, ya vemos después cómo pide el output del programa. Entonces ya con esto tenemos nuestro primer caso. Bien. Si tienen alguna duda o algo, párenme en el chat. O si tienen el micrófono, habilítenlo y pregunten. Si voy muy rápido o hay algo que no se entiende. Bien. ¿Cuál es el segundo caso que nos piden? Si se tocan.
Bueno, acá para saber si se tocan, ya es un poco más complejo. Tenemos que ver el centro de cada punto y el radio que tiene, y el radio que tiene cada uno. Que bueno, ya nos simplifica un poco el hecho de que nos den en los radios. ¿Alguno tiene alguna idea o más o menos se imagina cómo se puede resolver esta parte? Vamos acá. Bueno, lo pensemos. Nosotros tenemos que, lo hagamos con números, ¿no? Tenemos que el radio 1, que vamos a tomar radio 1, el radio más chico, perdón, el círculo más chico, y al círculo más grande lo vamos a tomar como el C1. Tenemos, por ejemplo, que X igual a 2 y Y es igual a 2. Está en el punto 2, 2, ¿no? Y que tiene un radio de, supongamos, de 1, ¿no? Lo vamos a hacer un poco más largo, de 3. Y que el segundo círculo tiene un X3 y un Y4 y tiene un radio de 5. Vamos a hacer 4 un poco más chico. ¿Cómo puedo yo saber si se están tocando? Bueno, yo ya tengo primero el dato del centro de ambos círculos y el radio. Ahora, que se estén tocando me basta que tengan un mismo punto. ¿Cómo podemos hacer esto? ¿Alguno se le ocurre alguna idea? Bien, lo vemos entonces. Tenemos que el radio 1 está... Bien ahí. Es muy complejo, este. Lo vamos a tener que pensar, porque yo la verdad que no me lo acuerdo cómo lo hice en su momento, pero lo vamos a pensar todos juntos. Vemos. El primer círculo está en el centro. 0, qué lástima que no puedo dibujar. Bueno, en el 2, 2. Si yo dibujo, acá tengo un poco la imaginación, que el círculo está en el 2, 2 con un radio de 3 y que el segundo está en 3, 4 con un radio de 4, acá hay que usar un poco de matemáticas, supongo yo, para calcular si es que se están tocando o no. Para eso, lo que puedo hacer es... Acá tal vez se puede usar Pitágoras un poco, sacando la distancia que hay entre estos dos puntos y el radio de cada uno. Capaz que lo podemos hacer así, lo vamos viendo. Lo primero sería sacar la distancia, que no sé si es algún... Sí, es más, ahí lo decía en el ejemplo, trabajarlo con la distancia. ¿Cómo calculo la distancia? Que va a ser un float. La distancia de los dos círculos. Acá, a ver si me acuerdo cómo era la fórmula de Pitágoras. Era la raíz cuadrada de la suma de los catetos al cuadrado era igual a... Bien. Lo vamos a escribir acá en comentario. Sí. Bueno, lo vamos a tener que buscar si no me la acuerdo. A al cuadrado más b al cuadrado. Bien, con eso sacamos la distancia entre dos puntos. El primero al cuadrado más el segundo cuadrado. Si no me equivoco, todo puede pasar. Y acá para usar la raíz cuadrada, si no me equivoco, vamos a tener que usar math.h. Ahí, creo que hay otra librería que también funciona. SQRT, si no me equivoco, de... Bien, ahora, ¿qué sería a al cuadrado y b al cuadrado? ¿Alguno tiene una idea de cómo podemos calcular la distancia entre los dos círculos? A ver. Math.h. Sí, acá le puse mal. Ahí está. Include math.h.
Bueno, ¿a alguno se le ocurre cómo sacar la distancia entre los círculos? Bueno, no me acuerdo si había que usar... acá era esto, pero bueno. Nosotros tenemos... La fórmula más o menos lo sabemos. Tenemos la raíz cuadrada de la suma de los catetos al cuadrado nos da la distancia entre dos puntos. Nosotros tenemos ahora este punto. Esto, 2,2 es un punto y 3,4 es otro punto. Entonces, lo que podemos hacer es lo siguiente. x1 al cuadrado, lo hagamos acá en comentario primero. A al cuadrado, por así decirlo. A al cuadrado va a ser igual a lo siguiente. A x1 al cuadrado más x2 al cuadrado. Y b cuadrado va a ser igual a y1 al cuadrado más y2 al cuadrado. Entonces, vamos a hacer x1 al cuadrado más x2 al cuadrado. Incluso lo podemos separar acá para que sea un poco más legible. Float a. Voy a cerrar esto para que no moleste. Tenemos lo siguiente. Esto es a. Y ahora vamos a hacer b. Que va a ser lo mismo, nada más que con la coordenada en y. Entonces, tenemos que a más b. Acá. Bueno, ahora sacamos la raíz cuadrada entre a y b. Y en teoría esto nos da la distancia. Una vez con la distancia podemos hacer lo siguiente. Yo tengo que el punto A y el punto B están, demos un ejemplo, separado por 3 unidades. Ahora, yo sabiendo que ambos círculos están separados de 3 unidades y sabiendo el radio de cada círculo, puedo, en cierta forma, determinar si se están tocando o no. ¿Cómo hacemos eso? Tenemos que, pusimos el ejemplo de que están separados la distancia es igual a 3 unidades, o sea, 3 metros, 3 centímetros, lo que sea. Y pongamos que el círculo 1 tiene un radio de, por ejemplo, R1 va a ser igual a 2. Y R2 va a ser igual a 3. Lo hagamos un poco más grande lo hagamos en 6. Bien. Yo tengo que la distancia entre ambos es 6. Lo vamos a hacer un poco con la lógica y después vemos cómo lo hacemos en C++. Yo tengo que la distancia es 6. Y tengo que el radio 1 es de 2, ¿no? Si yo tengo a 6, le resto el radio de 1, me va a quedar que la distancia entre el borde del primer círculo y el centro del segundo círculo es 4. Y ahora, si yo a ese lo pongamos como que ese 4 no, es la distancia que nos queda. Si yo al círculo 2 tengo el radio 3, ¿no? Y del 4, de la distancia que me quedó a mí, que me sobró de 4, el resto 3 me está quedando 1. Es decir, que me sobra espacio entre ambos círculos. No sé si me explico. Si no se entiende, por favor, díganme. Porque por ahí pienso muchas cosas en la cabeza al mismo tiempo y como que por ahí no me voy a expresar bien. Pero díganme y vemos de explicarlo de otra forma. Entonces, yo, de mi distancia que es 6, si le resto, en teoría, el radio de ambos círculos, si me sobra, por así decirlo, distancia, puedo decir que no se están tocando. Ahora, si en realidad no me está sobrando distancia, ya puedo decir que sí se están tocando. Básicamente lo que vamos a hacer es, a la distancia le vamos a restar ambos radios y vamos a ver, si queda un número positivo, es que no se están tocando. Si queda igual a 0, en cierta forma podemos decir que se están tocando porque los dos están, el radio está exactamente en el mismo punto.
Y si queda un número negativo, significa que como que se están solapando. Entonces, ahora, vamos a hacerlo un poco más chico esto. Ahora, yo digo que lo vamos a hacer con el mismo distancia. Distancia va a ser A igual a distancia menos el radio 1 menos el radio 2. Ahora, sí. Carita triste no. Distancia es menor a 0. Cout. Se solapan, yo diría un poco más. Solapan. Bueno, me parece que sí, cerré WhatsApp donde estaba la consigna del ejercicio. Ahí la abrimos de nuevo. Bueno, entonces, acá vemos lo siguiente. Si no me equivoco, en el ejercicio teníamos dos posibilidades, se solapa o se tocan. Sin leer el ejercicio yo puedo estimar que se tocan va a ser cuando la distancia que nos queda acá, el resto de ambos radios, sea igual a 0, porque están radio con radio se están tocando apenas. Lo vemos acá. Que cargue las imágenes. Perfecto. Bueno, acá está justo. Tienen solapamiento. Significa que, por así decirlo, el círculo más chico está parcialmente dentro del radio más grande. Y cuando se están tocando es cuando están exactamente en el mismo punto. Entonces, si lo podemos hacer así, si distancia es igual a 0, Cout se tocan. Y acá podemos hacer un else if, sí, un else if, se solapan. Si la distancia es menor que 0, se solapan. No sé si nos dan ejemplos de esto. No, este en parte ya es otro ejercicio. Bueno. Podemos hacer la prueba. Acá me falta hacer el return 0. Veamos. Lo repasemos. Declaramos las variables que vamos a usar para el primer círculo. Acá ingresamos los datos de la variable del primer círculo. Pedimos, acá declaramos los datos del segundo círculo, ingresamos los datos y acá vemos en el primer caso si son céntricos, básicamente que tienen el mismo centro. Bueno, acá vamos a limpiar un poco para que se entienda un poco mejor. Bien, acá lo que hacemos es calcular muy por arriba la distancia entre ambos círculos y con esa distancia podemos calcular, vamos a calcular si se tocan o se solapan. Veamos. La persona que, no sé quién mandó el ejercicio, Fabricio, si podés mandar una foto de alguno de los casos para ver si dan bien los resultados. Bien, bueno. Esto porque vengo de lenguajes donde no se usan los puntos y coma, me va a pasar muy seguido. ¿Qué pasó acá? ¿Qué me está diciendo que alguno sabe qué es este error? Lo vamos a aclarar un poco, a ver si me estoy confundiendo en algo. Sacar la potencia. La potencia de 2. A ver, ¿qué me responden acá? Perfecto. Invalid argument type. Entero. Vos, Matías, ¿te acordás? Porque supongo que sí, pero yo tengo que x1 es un flotante y le puedo sacar la potencia con 2. ¿Qué te marca? Me está marcando que invalid type argument. No sé si se ve acá abajo. Me parece que es que no podés poner una potencia así acá. ¿No? No, ¿Te tenés que acordás, poner ¿te acordás cómo es POW, la potencia? la variable, y con una coma pones a la potencia que le elevas. Bien, O sea, poner x1, coma, 2. Ahí está, ahí tenés que poner. perfecto. Ya se me van Capaz que- confundiendo los lenguajes.
Y1 a la 2. Bueno, hacemos este cambio de acá. Y2 a la 2. Pero vaya, Perfecto, ahora vemos. ahí Bien, está. genial. Bueno, acá no tenemos ningún... Ahí está. Se confunden. Bueno, entonces, ¿qué es lo tenemos por este lado? A ver, voy a agrandar un poco la letra acá para que se vea. Hacemos en 28. Perfecto. Si se ve muy chico, avísenme, porque yo tengo el monitor grande y por ahí, cuando comparto pantalla o cosas así, suele ver chico. Bien, entonces lo primero que nos está haciendo es pedir X1 y Y1, o sea, los centros del primero, que vamos a ver acá en el ejemplo que nos mandó acá. Acá nos dice que son, bueno, acá, bueno, ya veo que no vamos a tener el primer problema, pero bueno, ahí lo solucionamos. 5.15 es el X al principio, y si no me equivoco, 25.3 va a ser el Y, ¿no? Y ahora el radio va a ser 34.8 del primer, esto es el primer círculo. Ahora vamos al segundo círculo, después vamos a hacer unos mensajes ahí para que se entienda un poco mejor. 11.43 y 25.3 y 34.0. Bien, acá no dice se solapa, entonces algo hicimos mal. Bien, lo primero es, lo primero acá que me acabo de dar cuenta es, nosotros verificamos si es céntrico y a su vez después el programa continúa para verificar si se tocan o si se solapan. ¿Por qué? Porque claramente lo tenemos mal. Solamente se puede cumplir, en teoría, uno de los tres casos. No se pueden cumplir dos en este caso, o tres. Entonces lo que vamos a hacer, vamos a correr este código un poco para acá arriba. Ahí lo vemos de nuevo. Entonces, acá vamos a hacer de correrlo un poco más acá. Entonces vamos a tener los tres casos con un else if. Bien. Ahora, veamos, ¿por qué en el primer ejemplo nos dice que se solapan? En lugar de son céntricos. Bueno, de todos modos, yo acá no veo que en el ejemplo sean céntricos. A menos que yo tenga mala definición de círculos céntricos. Pues yo veo que el X del primero es 5.15 y el X del segundo es 11.43. No veo que sean céntricos. No sé si será un ejercicio mal del LED o será que interprete mal lo que es un círculo céntrico. Pero podemos hacerlo con lo siguiente. Acá nos saltó que con este ejemplo se solapan. Veamos si eso es cierto. Tenemos, bueno, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a mostrar por pantalla la distancia, cout, distancia, le vamos a poner el nombre de la variable, distancia. Y lo vamos a imprimir de nuevo acá para ver qué resultado nos da. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Después de cargar los círculos y hacer el cálculo de distancia, que es lo que hacemos acá, vamos a imprimir la distancia entre ambos círculos. Después de imprimir la distancia entre ambos círculos, vamos a hacer la resta de los radios para ver si se solapan o no. Y lo vamos a volver a imprimir. Entonces, en este punto, cuando imprimimos distancia nos va a dar o un número positivo o un número negativo. Bueno, también nos puede dar 0. Si nos da un número negativo, efectivamente es porque se solapan. Veamos. Vamos a tirar esto para este lado y vamos a copiar los mismos ejercicios que tenemos acá. Los mismos datos, 5.15 y 25.3, 34.8 es el radio. Entonces, cargamos el X del primer círculo, el Y del segundo círculo y el radio del primer círculo. Ahora vamos a cargar 11.43, 25.3. Bueno, ahora cargamos el X del segundo círculo y el radio y el Y del segundo círculo. Y ahora, perdón, el X y Y del primer círculo y ahora el radio. 34.8. Bien.
Entonces, tenemos que la distancia. Me faltó hacer un salto de línea. Nos dice que es de 33.9124 unidades. Y la resta nos da esto. Es un número negativo, entonces se están solapando. Pero lo que veo acá es la definición de que sean céntricos. Lo que yo veo acá es que Y es exactamente el mismo número. Entonces, lo que deduzco es que para que sean céntricos tiene que ser, en lugar de que sean exactamente el mismo centro, algunas de las dos coordenadas tienen que ser válidas. Si no me equivoco, es así. Ahí vamos a determinar si son céntricos. Mira, antes de compartir pantalla el ejercicio, busqué la definición y me salió otra cosa. 25.3. Y el radio es 34.8. Ahora vamos con el segundo, 1.43, 25.3. Y esto. Bueno, entonces cargámonos los puntos y los radios de ambos círculos. Me olvidé no hacer el salto de línea, pero bueno, acá ya vemos que nos dicen que es céntrico el círculo. Lo que podemos hacer acá es endline. Si no me equivoco, el salto de línea era así. Perfecto. Bueno, no sé si habrá otro ejemplo. Me gustaría ver cuando se tocan y cuando hay solapamiento. Pero bueno, lo que podemos hacer es inventarnos algunos números, a ver si nos sale. Supongamos Acá. que... No, 6. Bien. Inventemos algunos números a ver si nos dan que se tocan y se solapan. Por ejemplo, digamos que el primer círculo está en 2, 2 y tiene un radio de 3. El segundo está en 4, 4 y tiene un radio... A ver si puedo calcular mentalmente un poco un radio de 3. Bien. ¿Qué pasó acá? No nos dijo nada. Bueno, acá está un poco el tema. Estos dos círculos, por lo que yo veo la distancia, yo tengo que en la distancia entre ambos es 6.3. Y que al hacer la resta de los radios por decimales, me queda que es 0.32. Eso se... A ver, si nos ponemos exquisitos con los números, no se están tocando los radios. Pero podríamos tranquilamente venir acá y decir que en lugar de 0, podríamos contemplar entre 0 y 1, digamos, todos los decimales de 0. Pero bueno, eh, vemos acá que Te pasé por el grupo. encontraste más ejemplo. Más ejemplo, genial. Bueno, acá podemos ver. Bueno, acá lo que nos faltó agregar es esto. No se tocan. Que fue esta misma. Este mismo caso que nos toca ahora. Seout. No se tocan. Bien. Veamos, a ver qué nos dice ahora con estos ejemplos. El primero, bueno, este es el que probamos recién. 3.5 menos 2.1, 2.1. 2.75, 8.1, 7.6. Acá nos dice se solapan. Y nos debería dar no se tocan. Acá tenemos un problema entonces. Veamos con el caso de son... Bueno, este mismo es son céntricos. Acá tenemos dos opciones. Bueno, lo que yo veo más factible es que estamos haciendo mal el cálculo de la distancia, que puede ser. ¿Vos qué opinas, Mati? Dame un segundo. ¿Qué te pasa más? 3.5. Pasemos más para que veamos. Bien. Vamos a ver, tenemos acá con solapamiento. Este de acá. 4.3.1.5. ¿Cómo tiene radio negativo?
¿Esto es un chiste? ¿O Para. estamos cargando mal los datos? Capaz estoy poniendo primero las coordenadas y el último pongo los radios. Pero no sé. A ver, veamos el enunciado nuevo, porque entonces estamos cargando todos los datos mal. Realiza un programa más que solicite por teclado un valor entero que represente una cantidad. No, este no es. ¿Dónde está el de acá está. Cumple con los siguientes. Son céntricos. Evaluar estas condiciones en el orden mencionado y especificar solo la primera condición que se cumpla. Bueno, eso es esto mismo de acá de los if y else. El programa debe solicitar el radio y coordenadas X es del centro del primer círculo. Ah, bueno, lo que primero, Primer radio. el primer valor es el radio. Claro, bueno, eso por no leer bien los ejercicios. Bueno, lo hagamos de nuevo entonces. Checamos un poco esto. Bueno, entonces vamos a tener que cambiar. Vamos a tener que cambiar acá. Primero pedimos el radio y después las coordenadas. Acá lo que voy a hacer es para que se entienda un poco mejor. El radio sea X, C. Y esto mismo acá. Para que se entienda que estamos escribiendo y no estar escribiendo cosas en el aire. Veamos. Bien, nos pide el radio. Bueno, tendré que haber puesto, no importa. El radio es 5.15. Vamos a evaluar desde el primero. Y acá lo hice mal también. 25.3, 34.8. Eso es para el primero. Me perdí. 11.43, 25.3, 34.8. Bien, acá dice que son céntricos. Vamos bien. Lo que voy a hacer es acá poner así. Para que no se confunda tanto. Bien. Ahora vamos a ver con el no se tocan. El radio va a ser 3.5 menos 2.1, 2.1. 275, 76. Bien, acá nos dice que no se tocan. Perfecto. Este es el mismo y acá tenemos este otro. Este, el solapamiento, vamos a ver. 4.3 el radio, 1.5x, menos 2.1 el y, 7.1 el radio, 3.2. Vos sabés que acá, bueno, 1.7. Se solapan. Bien, está funcionando bien entonces. Bueno. Ahora, después de todo este enrollo que hicimos, vamos a repasarlo de nuevo al ejercicio y lo vamos a explicar. Porque hubo muchos cambios y muchas cosas en el medio. Bueno, lo hagamos desde la consigna. Acá está. Tenemos dos círculos. En X lugares, vamos a decir, en dos puntos distintos en el mapa, que no sabemos dónde, y con radios que tampoco sabemos dónde. Nos dicen que esos datos lo tenemos que pedir al usuario que los ingrese. Entonces, ¿qué es lo primero que hacemos? Es declaramos los datos que vamos a necesitar por cada círculo. Para el círculo vamos a necesitar la posición en el eje cartesiano, que es en X y en Y, y el radio, que es lo que estamos haciendo acá. Declaramos que vamos a usar esas variables. Después, lo que hacemos es pedirle al usuario esos datos. Le pedimos el radio, el punto en X y el punto en Y del primer círculo. Y lo que hacemos acá es
Una vez que tenemos los datos completos del primer círculo, repetimos lo mismo con el segundo. Declaramos la posición X y la posición Y que va a tener y el radio que va a tener este segundo círculo. De nuevo, de la misma manera, pedimos al usuario que ingrese el radio y la posición en el mapa que va a estar este círculo. Ahora, tenemos que determinar nosotros 4 casos que se pueden dar. El primero es que sean céntricos, es decir, que compartan el mismo centro. Ya lo vimos acá un poco, pero básicamente es que ya sea la coordenada en X o la coordenada en Y de ambos círculos sean la misma. Es decir, que estén en el plano de las X, digamos, a la misma, en el mismo, a la misma altura, o en el plano de Y a la misma altura. Si, yo voy a ir explicando. Si no me entienden, de nuevo, voy a dejar acá abierto el chat. Pregunten. Ahí lo vemos, mira. Pregunten y lo hacemos. Entonces, ya tenemos ese primer caso, que lo tenemos acá. Si, si el círculo 1 y el círculo 2 comparten la misma coordenada en X, o, que es el símbolo OR, comparten la misma coordenada en Y. Si se da ese caso, entonces se puede decir que los círculos son céntricos. Y ya termina ahí el programa. Dejamos de seguir evaluando otros casos. ¿Cuál es el otro caso que nos plantean? Es que se están tocando. Cuando dos círculos se están tocando es cuando están, digamos así, punta con punta en los radios. Es decir, que están separados por 0 unidades de medida, por así decirlo. Por eso es que evaluamos acá que la distancia sea igual a 0. ¿Y cómo calculamos esta distancia? ¿De dónde sale esta variable distancia? Eso es lo que calculamos acá arriba. Lo que hacemos nosotros es, para determinar si dos círculos están tocando, es lo siguiente. Agarramos la posición del círculo A, que es del primer círculo, que le llamamos A, y la posición del segundo círculo, que se llama B. Y con eso, con Pitágoras, calculamos la distancia. ¿Cómo obtenemos la posición de A, del primer círculo? Tenemos que hacer lo siguiente, es la coordenada en X al cuadrado más la coordenada... perdón, ahí me expliqué mal yo. El punto A, lo que hacemos es agarrar la coordenada en X, ya sea del primer círculo y del segundo círculo, elevadas al cuadrado y lo sumamos, ¿no? Pitágoras es la raíz cuadrada de la suma de los catetos al cuadrado. Y para B, que es para el segundo término de hacer Pitágoras, lo que hacemos es lo mismo, pero con la coordenada en Y. Del primer círculo y del segundo círculo. Le elevamos al cuadrado y la sumamos. Ahora, cuando a eso le hacemos la raíz cuadrada, obtenemos la distancia entre el primer círculo y el segundo círculo. Ahora, ¿para qué nos sirve sacar la distancia entre ambos círculos? Ahora lo que hacemos, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Si nosotros a la distancia total, que nos va a dar un número, 6, 8, 10, 15, lo que sea, siempre positivo, que no puede haber distancias negativas, le restamos el radio que tienen ambos círculos, nos va a dar un número. Por ejemplo, digamos que la distancia entre ambos círculos es de 15. Y el primer círculo tiene un radio de 6. Y el segundo círculo tiene un radio de 6. Lo que hacemos nosotros a esa distancia 15 le restamos estos dos radios, que serían 12, y nos van a quedar un número 3. 3 es la distancia que hay entre el primer círculo y el segundo círculo, pero no desde los centros, como lo veníamos calculando desde acá, sino desde el radio, desde el punto más cercano de sus radios. Entonces, esa distancia que hay entre los dos radios del círculo, si es un número positivo, mayor que 0, significa que están separados. Si es un número que es 0, significa que ambos radios se están tocando, están en el mismo lugar. Y si es un número negativo, significa que se están solapando o que uno está contenido por otro, parcialmente. Entonces, eso es lo que verificamos acá. Si la distancia es 0, se están tocando. Y si la distancia es menor que 0, significa que están parcialmente, se están solapando, perdón.
Y si no ocurre eso, se están tocando. Ahora, a la pregunta tuya que me decís de si el mayor contiene el menor, no está contemplado. Eso es lo que podemos hacer ahora. Eh, Acá lo tengo. Bien, ¿cómo determinamos ahora si el mayor contiene el menor? ¿A alguno se le ocurre? Y lo estoy abriendo mal. Acá. Si tienen alguna duda de cualquier parte del código, pregunten, volvemos, no pasa nada. Es un ejercicio complejo y que me agarró así desprevenido y lo tuve que hacer en la marcha. Así que si tienen alguna duda o algo que explique mal o que no se entendió bien, digan y lo repito, no tengo ningún problema. Bien. Para verificar ahora si el mayor contiene el menor, podemos hacer lo siguiente. Primero tenemos que determinar cuál es el mayor. ¿Cómo sabemos cuál es el mayor de ambos? ¿Alguno me puede responder eso? Con la radio. Y me siguen llegando. Claro. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, dos círculos y el primer círculo tiene un radio de 5 y el segundo círculo tiene un radio de 10, bueno, ese segundo círculo que tiene un radio más grande es el mayor. Entonces, acá, a esta lista de casos, yo le puedo agregar otro caso más para determinar. ¿Por qué? Porque si no son céntricos, no se tocan ni se solapan, entonces no queda más otra que el mayor contiene el menor. O, como última instancia, no se están tocando o no pasa nada, digamos. Ahora, no sé si hacer un... Sí, podemos hacer un hilo. Sí, entonces, ahora, no se dio en ninguno de estos casos, ¿no? Bueno, lo podemos hacer de esta manera mejor. Como llegamos a la última instancia. Ya verificamos que no son céntricos, que no se tocan ni se solapan. Antes de decir que no se tocan, vamos a comprobar si el mayor contiene al menor. ¿Cómo vemos? Bueno, ya dijimos cómo vamos a decir cuál es el mayor. El mayor, lo vamos a poner M, va a ser igual al más grande de ambos círculos. ¿Cómo determinamos eso? Por el momento lo vamos a hacer así, float M. Vamos a decir que vamos a tomar como hipótesis que el primero, el círculo, el primero que ingresamos es el que tiene el radio más grande. Y lo que vamos a hacer ahora es corroborar, por así decirlo, la hipótesis. Vamos a decir, si el radio 2 es mayor que el radio 1, quiere decir que nuestra hipótesis era falsa. Y lo que vamos a decir es que el mayor va a ser igual al radio 2. ¿No? Ahora, podemos decirlo. Bueno, acá tendremos que ver algo más antes. ¿Cuál es la posición de cada uno? ¿Por qué? Porque ahora tenemos que calcular. Nosotros ya sabemos cuál es el más grande, cuál es el que tiene el radio más grande. Lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Agarrar el punto en un principio, el círculo más chico y calcular la distancia que hay desde el punto hasta... bueno, en realidad ya lo tenemos, que es el radio. ¿Qué radio tiene? Pero lo que tenemos que hacer en realidad es, del círculo más grande, tenemos que calcular la distancia hasta el extremo más lejano del primer círculo. Eso estaría bueno si lo pudiese escribir. Ya para la próxima seguramente conecto la tablet y lo pueda dibujar. Entonces, si yo del círculo más grande agarro el centro y saco la distancia que hay al extremo más al extremo más lejano del círculo 2, en este caso suponiendo que el círculo 1 es el más grande, y calculo y veo que esa distancia es más chica que el radio de mi propio círculo, significa que el radio 2 efectivamente es más grande. Perdón, que el círculo más chico está contenido en el más grande. Ahora, ¿cómo llevamos eso hacemos más? Vamos a hacer lo siguiente. No me va a bastar
contener solamente el radio. Necesito también tener los puntos para yo poder calcular la distancia. Porque yo puedo tener float A y B. A y B, ¿qué van a hacer? A y B van a ser básicamente las coordenadas X y Y. Vamos a poner X y así es más explícito. Y acá vamos a poner el radio. Entonces, radio, vamos a tomar como hipótesis que el radio, el círculo más grande en un principio es el 1. Entonces vamos a decir que la variable R, que R, X y Y va a contemplar la información en un principio del círculo más grande. R va a tomar los datos del círculo 1, que es el radio 1, y X y Y van a tomar los datos del círculo 1. Ahora, si resulta que nos equivocamos y que el radio del círculo 2 es más grande que el radio del círculo 1, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a decir que vamos a sobreescribir lo que tenemos ahora, que el radio en realidad del círculo más grande es del segundo círculo, y que las variables X y Y en realidad van a ser de X1, de X2 y Y2. ¿Qué estamos haciendo ahora? Básicamente decimos, bueno, estamos declarando e inicializando al mismo tiempo las variables del círculo más grande, y lo que hacemos acá es verificar si realmente ese círculo que nosotros pensamos que es el primero es más grande. Si no es más grande, lo que hacemos es actualizamos, por así decirlo, los datos de la variable para que los tenga. Ahora, ¿qué nos sigue? Ahora nos sigue calcular la distancia al círculo más chico. La distancia ya vimos cómo se calcula, es con Pitágoras. Entonces, ¿qué necesitamos? Acá estoy viendo capaz que me falten variables. Vamos a calcular, vamos a crear otra vez la distancia, que va a ser igual. Primero vamos a crear A y B. A y B, sí. Float A y B. Bien, ¿qué era A y B? A y B, como vimos acá arriba, era lo que usábamos para calcular Pitágoras. Al cuadrado más b cuadrado. Si le saco la raíz cuadrada, me da la distancia. Vamos a tener que hacer exactamente la misma fórmula que hicimos acá. Pero esta vez, en lugar de hacerlo, sí, acá, en lugar de hacerlo desde los dos centros, lo vamos a tener que hacer desde el centro del círculo más grande, que ya sabemos que es XY, a el extremo del círculo más chico. ¿Se entiende más o menos por dónde estoy yendo? ¿O es bastante, o estoy siendo muy rebuscado? Bueno. Un poco se entiende. Bueno, estoy siendo muy rebuscado, está bien. Pasa que si lo pudiese dibujar sería bastante más sencillo. No sé si tendré Paint. Bueno. Bien, ¿y por qué no me Ustedes córtenme. O sea, si ustedes ven que se corta o que no se entiende muy bien lo que digo, me dicen, che, flaco, no se entiende, explícalo de otra manera y lo vemos. No hay drama. O sea, a ver, este es un ejercicio que salió así, me lo mandaron recién, no lo veo hace como mucho tiempo. Tampoco se los voy a dar ahí el toque. Lo estamos haciendo entre todos. La idea es que me digan, che, se entiende, no se entiende, explicado de otra manera y lo vemos. Bueno, entonces, vamos a explicarlo de nuevo. Yo tengo que verificar si un círculo contiene el otro. ¿Qué quiere decir que un círculo contenga el otro? Yo tengo un círculo que, por ejemplo, es un plato, ¿no? El plato es mi círculo. Y tengo un platito más chiquito, un platito de té, que es mi segundo círculo. ¿Cómo hago yo para determinar si el plato está conteniendo al platito de té? Lo que hago es pongo el platito de té sobre el plato, ¿no? Y veo si el platito de té no se sale de los bordes del plato más grande,
Entonces puedo decir, che, sí, el platito de té está dentro del plato grande, suponiendo que ambos platos son circulares. ¿Cómo llevo eso a la lógica y cómo lo calculo para poder decirle al usuario que con los datos que me ingreso, sí, está dentro o está fuera? Bien, una de, una de las cosas que, podemos, que en realidad deberíamos ver al principio es si realmente el plato chiquito está dentro del plato más grande. Vamos a borrar todo esto y lo vamos a hacer. Lo vamos a hacer así, que me parece que va a ser un poco más simple. ¿Cómo vemos? Como primer punto, si el plato chiquito está dentro del otro. Acá como lo tenemos con las coordenadas. Tenemos que hacer es ver si el plato más chiquito, por así decir, el centro del plato más chiquito está dentro de lo que viene siendo el plato más grande. ¿Cómo decimos el plato más chiquito? Podemos verlo así. Podemos decir, lo vamos a hacer con comentarios. Hagamos lo siguiente. Nosotros tenemos x1 y y1, que son las coordenadas de nuestro primer círculo. Podemos comprobar si x1 y x2 están, por así decir, dentro del radio de R2, que es nuestro segundo círculo, ya tenemos un indicio de que puede estar dentro o no. ¿Por qué? Porque si x1 y x2 están fuera del radio del segundo círculo, es 100% seguro de que no está que no va a estar dentro, que no va a estar contenido por el segundo plato. A la analogía del plato, ¿cómo sería esto? Si yo tengo que el centro de mi platito de té está justo en el borde del plato grande, digamos, y bueno, es claro que se va a salir un pedazo, entonces ya no está contemplado. Ahora, ¿qué tanto tiene que estar metido? Es lo que tenemos que determinar nosotros. El platito de té tiene que estar lo suficiente para que cuando yo calcule la distancia del centro del plato de té al borde, ese número que me da como resultado final tiene que ser más chico que el borde del plato. No sé si me explico. Bien. Si tienen dudas, párenme. ¿A alguno se le ocurre cómo podemos llegar a encarar esto? ¿Cómo podemos hacer de decir, bueno, esto está suficientemente dentro para considerar que lo contiene? Bueno, lo vemos. A ver, lo voy a tratar de buscar de la manera más simple posible. Una de las formas que tenemos es, calculamos el medio o el centro del plato grande al centro del plato chico. Y después a eso le sumamos la distancia, le sumamos la distancia que hay del plato chico, del centro del plato chico al borde del plato chico, ¿no? Que vendría siendo, bueno, sí, la distancia del plato chico al borde. Eso nos va a dar un número, ¿no? Un número X. Y después lo que podemos hacer es lo siguiente. Si ese número que nos dio es más chico que el radio que tenemos del plato más grande, del radio del plato más grande, ya sabemos que está dentro, si no, está fuera. No sé si me explico. ¿Se entiende a dónde quiero llegar? Bueno, entonces, acá tengo que tomar como al plato, en nuestra analogía del plato, ¿cuál va a ser de los dos círculos? El que sea más grande, el que tenga el radio más grande, ¿no? Y el círculo más chico, obviamente, el que tenga el radio más chiquito. ¿Cómo vemos eso? Eso es más o menos entonces antes.
si yo tengo, vamos a plantear, porque no sabemos cuál de los dos, si bien por el radio podemos determinar cuál de los dos es más grande, yo no puedo decir, yo tengo que ver que de alguna forma decir, che, vos sos el plato más chico y vos sos el plato más grande. Entonces vamos a hacer eso. Primero vamos a hacer el radio. Y como he dicho antes, vamos a tomar como hipótesis de que el círculo más chiquito, perdón, el radio 1 es el círculo más grande. Entonces vamos a llenarlo con esa información que tenemos ya, que nos dio el usuario. Ahora, yo tengo como hipótesis que esto es así, que el círculo 1 es el más grande. Yo tengo que validar esto. ¿Por qué? Porque si resulta que en realidad el radio 1 es más chico que el radio 2, y todos los cálculos me van a dar mal. Entonces, yo lo que tengo que hacer es, si el radio 1, el radio 2 resulta que en realidad es más grande que el radio 1, y dale con los números, lo que tengo que hacer es cambiar estos valores. Entonces, R ya no va a ser más del radio 1, porque el radio más grande, el círculo más grande es el segundo que ingresamos, y las coordenadas van a ser de el segundo círculo. Hasta acá se entiende. ¿O no? Acá lo que queremos hacer es determinar cuál de los dos va a ser el más grande. Y por otro lado vamos a tener a... ¿cómo lo ponemos? Es que no quiero usar R1 y R2. Bueno, vamos a hacer R3. Float X3 y Y3. X2 y Y2. Entonces, ¿qué estoy haciendo acá? De la misma manera que yo, por así decirlo, planteé que el círculo 1 va a ser el más grande, también planteo que el círculo 2 va a ser el más chiquito. Entonces, lo que viene siendo R, X y Y va a ser la información del círculo más grande, y R3, X3 y Y3 va a ser la información del círculo más chico. Y lo que hago acá es corroborar si realmente es así o no. Si no es así, lo único que tengo que hacer es cambiar de lugar los valores. Así igual a R1. Entonces digo, si resulta que el segundo círculo era más grande, bueno, ahora el círculo más grande, que es R, X y Y, va a estar con la información del segundo, y el más chico va a estar con la información del primero. X1 y Y2. Bien. Entonces, ya en este punto, en esta parte del programa, ya tengo en R, X y Y la información del círculo más grande. Y en R3, X3 y Y3 tengo el círculo más chico. Perfecto. Ahora tengo que hacer eso que decíamos. Lo que tengo que hacer ahora es ver, agarrar. Primero que todo, lo que podemos hacer es verificar si las coordenadas de el círculo más chico, que es XY, están dentro de lo que viene siendo el área que puede cubrir el plato. Si no están dentro, ya podemos descartar que esté uno dentro del otro. Y como segundo paso, lo que tenemos que hacer es, porque puede ser que sea el caso que el centro del círculo más chico esté dentro del radio del segundo, pero aún así no esté 100% adentro. Lo que podemos hacer es, para cubrir los dos casos a la vez y no tener que estar haciendo muchas condiciones, es hacer esto que decía. Calculamos desde X y Y. Esto va a ser como nuestro primer punto, ¿no? Vamos a calcular desde X y Y hasta ¿dónde? Tenemos que hacer lo siguiente. Agarrar X3 y Y3. Vamos a ver si sale así. Que esto viene siendo el centro de nuestro círculo más chico. Y a esto
le vamos a tener que sumar el radio de R3. Entonces, yo tengo que calcular qué distancia hay desde este punto hasta este punto. Y este punto en específico, ¿qué es? Es agarrar el centro del círculo más chico y ver el punto más lejano de su radio. Y de ahí calcular si realmente se nos está yendo o no. Si está dentro del círculo o no. Ahora, ¿cómo hacemos eso? De nuevo vamos a tener un punto A que va a ser igual, ahora lo hacemos, y un punto B. Y lo que tenemos que hacer después es sacar la distancia. Acá me viene el principio. Bueno. La distancia que va a ser un flotante, que es de la misma manera que lo habíamos calculado acá arriba. Lo podemos copiar y pegar incluso. De A y B. Bueno, ahora tenemos que calcular qué va a ser A. A ya sabemos qué va a ser. Va a ser X. Cierto que la potencia es así. De X al cuadrado más. Y tengo que calcular qué X tengo acá como resultante, por así decirlo. Por el momento lo podemos hacer así. X3 al cuadrado. Y B va a ser Y3 Y al cuadrado más Y3. Bueno, acá donde viene lo siguiente. Porque si yo hago Y3 al cuadrado, en este momento, cuando yo hago la distancia, me está dando la distancia del círculo más grande al círculo más chico, que eso es algo que ya habíamos calculado dentro de todo. Lo habíamos calculado acá arriba. Es exactamente lo mismo, nada más que con otro nombre de variables. Ahora, yo lo que tengo que hacer es eso, contemplar lo siguiente. Yo tengo la distancia, distancia es de un centro al otro centro. Y yo lo que yo tengo que comprobar es ahora también el radio, incluir el radio del centro más chico en la distancia. Pues yo no quiero calcular del centro a centro simplemente, sino al extremo del círculo más chico. ¿Cómo puedo agregar ese pedazo? ¿Alguno me puede definir lo que es radio? ¿Qué es el radio de un círculo? Un segundo que voy a tomar agua. Bueno, yo tengo que, exactamente, yo tengo desde el punto, desde el centro de un círculo, me voy hasta el borde y ahí tengo el radio, ¿no? Entonces, a esta distancia, no sé si recuerdan que nosotros acá arriba le restamos ambos radios, ¿no? Ahora lo que vamos a tener que hacer es algo parecido, pero no vamos a tener que, vamos a tener que excluir el radio del círculo más chico. Hacemos lo siguiente. En lugar de hacer la distancia menos el radio del círculo más chico y el otro, ¿eso qué hacíamos? Lo achicábamos al... ¿Cómo habíamos planteado nosotros? Sacamos la distancia entre los dos puntos, a esa distancia le sacamos los dos radios y de eso nos daba la distancia que había entre un extremo del círculo y el otro. Ahora yo no quiero hacer eso, yo quiero sacar la distancia entre ambos puntos
a esa distancia sumarle el radio del primero, que es lo que me está faltando, y después ese número que me dio en total, lo que tengo que hacer es ver si es más grande, igual o más chico que el radio del círculo más grande. Entonces, básicamente a esto le tengo que sumar el radio 3. Tengo la mayúscula activada. Entonces, yo tengo la distancia entre ambos puntos y le sumo la del radio más chico. Ahora lo que tengo que ver es lo siguiente. Si la distancia es mayor, se puede considerar igual también que R, ¿qué es R? El radio del círculo más grande. En ese caso, puedo decir que uno contiene el otro. Si no se da este caso, puedo decir que ahí que ninguno se está tocando. ¿Se entendió lo que quise decir? Entonces, repasemos este último pedazo que nos queda. Lo que hicimos fue el círculo más chico y el otro el más grande, ¿no? No importa cuál, lo dimos al azar. Una hipótesis. En este caso hicimos que, vamos a sacar esto, que el círculo más chico es el, perdón, que el círculo más grande es el primero y que el círculo más chico es el segundo. Y lo que hacemos acá es asegurarnos de que sea así. Y en caso contrario, en caso de que no sea así, de que en realidad nos hayamos equivocado, arreglemos el moco que nos mandamos y cambiamos la información del lugar. Entonces, decimos, sí, en realidad el círculo 2 era el más grande, bueno, entonces ponemos la información del círculo 2, en donde ya tenemos después, a partir de acá en el código, como información del círculo más grande. Y lo mismo con el círculo más chico. O sea, básicamente es, en toda esta sección, estamos determinando cuál es el círculo más grande y cuál es el círculo más chico. ¿Qué hacemos acá? Acá sacamos algo que hemos hecho antes, la distancia de un solo al otro. Y lo que hacemos es lo siguiente. Agarrar y a esa distancia, desde los centros, le sumamos el radio que tiene el círculo más chico. Entonces ahí tenemos por así decirlo, una línea, un vector, más técnicamente, que tiene una longitud, y esa longitud es la distancia que hay desde el centro del círculo más grande hacia el extremo opuesto del círculo más chico, ¿no? Y después lo que hacemos es ver si esa línea o ese vector que nos queda es más largo, o sea, es más largo, o sea, está fuera o dentro del radio de nuestro círculo, que es el más grande. Si está fuera, es porque el círculo más grande no contiene el más chico. Y si es al revés, si es que es más chico, el círculo más grande contiene el más chico. Veamos si esto se da así. Probemos a ver qué error tengo acá. ¿Qué me está diciendo? Creo que te dice que no podés declarar así las variables. No, me está O sea, diciendo que tenés x igual a redeclare. x1 y x igual a y1. ¿Ves? ¿Sí? Sí. Bueno, lo cambiamos. Float C3 es igual a C2. Lo cambiamos así. Igual, yo veo acá yo veo acá, bueno, no importa. Yo veo que acá me dice que está redeclarado, no importa. Y acá hacemos float y es igual a y1. Bien. Y acá tenemos que borrar este. Bien, ahí nos quedó. Y acá me va a tirar el mismo problema, supongo. Ahí. Y borramos esto. Y3 es igual a Y2.
Bien, ahí lo tenemos. Y acá veo otro que me dice que R no está declarada. Ahí vemos. Que R nos tira. Acá me falta un punto y coma y acá también. Dios, los puntos y coma es algo que me supera. Me está diciendo que R no está declarada. ¿Por qué? Lo mismo con... Bueno, acá eso sí está bien. Porque ya los puse arriba estas variables. Y lo mismo me va a decir acá. Y me estoy olvidando un punto y coma. Acá me estoy olvidando el punto y coma. Bien, y acá, Mati, acá no me está usando la variable esta. ¿Por qué? ¿Y si lo declarás acá adentro? Pasa que si le digo acá adentro, no va a ser, el problema es que no va a ser la misma que esta. Sí, ¿Ves? por Mismo eso. acá me dice, me dice que no fue declarada, pero está acá. Esta está en el mismo campo, eso sin duda. Está en la misma altura. Sí, me dice que no está en el... A ver. Eso es un moco. Sí, ¿ves? Me dice radio no está declarada. Mm, ¿Tenés idea si acá hay como una especie de global? Mira, tengo una idea. Ya está. La declaro acá arriba al principio de todo. Y de ahí ya sí tiene no que está existir. declarado. Ah, No, la declaré acá dentro del ES, pero se queja. Bien, ahí acá ya nos dejó correr. qué Perfecto. ejercicio de mierda, ¿verdad? Es muy largo. Nada, a ver. En realidad es bastante más simple. Pero el problema es que bueno, me agarró desprevenido. Bueno, Digo, no, no ahora van a tengo tomar que esto ni determinar. la S ni la E, ¿no? La E es mucho más No, simple que este los. no, a ver. Yo sé que esto asusta mucho, asusta muchísimo. Pero no, esto no. A ver, las SE duran 20 minutos y te dan Sí, ejercicios muy simples. Y muchos de los ejercicios los podés responder incluso sin ver el código que te mandaron. O sea, no es chiste. Hay veces que vos tirando al azar los respondes. Son muy tontos. Pero bueno, estos ujú. ejercicios te dan como para que vos te mates y te agarres una lógica para que después vayas a la S y digas, ah, es esto que me están tomando. Y te digo que este es tranca, entre todo, yo he visto bastante peores. Hay uno que es de un triángulo que es bastante más complejo todavía. Sí. A ver, vamos a ver si este del mayor contiene el menor. Radio es 2.5, 3.5 y 5.4, 20.9, 4.1, 5.7. Eh, ¿Por qué me tira dos? Se solapan y no se tocan. Acá hay algo mal. ¿Cómo me puedo decir se solapan y no se tocan al mismo tiempo? Bueno, acá podemos ver una cosa. La distancia que nos da es -13. O sea, ya arreglamos esto de que nos tira 2. Pero acá podemos ver una cosa. Esto está bueno de mostrar las variables. Nos da que la distancia después de haber reducido los radios es -13, ¿no? Y vemos que el radio del más chiquito es 2,5. O sea, ya de acá ya tenemos una idea de que está súper metido
el más chico dentro del mayor. Si esta distancia acá nos hubiese dado 1, 2.4, que es el radio del más chiquito, ya nos diría, che, puede ser que no esté afuera. Ahora, se solapan. Me tiro acá. Te sale eso porque la distancia que te da no es negativa. Claro, es por eso. Entonces lo que vamos a decir es que la distancia tiene que ser menor a 1 y distancia tiene que ser mayor a 0. Ahí está. Entonces ahí, a ver, esto... sí, esto está mal. ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, si estuviese la distancia fuese menos 2.4, como dije recién, no tomaría como que se solapan y está mal. Lo que podemos hacer es tirar este de ese solapan para el último. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Lo ponemos acá. Ahí. Esto lo vamos a sacar por el momento. Y if, else if. Entonces acá vamos a decir, si la distancia es a ver, mayor o menor. Tengo una consulta. ¿Cómo era el valor absoluto? Suele ser a veces, pero por las dudas. Es mayor que el radio más chico. No, lo estoy pensando porque capaz que todo este chorizo que hicimos acá se puede simplificar bastante más. ¿Qué tenemos que ver nosotros? Que la distancia de la distancia que hay. Nosotros qué distancia tenemos el valor que vimos recién de menos 13 y algo, ¿no? Ese número neto, 13, si es, por así decirlo, mayor, que en este caso claramente que el radio más chico, significa que está dentro. Entonces podemos hacer acá arriba, después de calcular distancia y todas esas cosas, decimos que R es igual a R1. Y decimos sí, que es la lógica que hicimos ahora. R2, hicimos un poco más abajo, es más grande que R1. R es igual a R2. Y yo acá abajo digo sí, esto es mayor que R2. Bueno, si llega a ser así, doy autorización. ¿Cómo hago para comentar todo este código? No sé. No me deja. Bueno. Ahí está. Lo vamos a simplificar. Llega a ser así. Ay, Dios. Cout. ¿Cómo dice? El mayor contiene al menor. Y si la distancia es menor. Y acá el else. Cout. No se toca. Veamos ahora. Falta un punto y coma. R1. Y ahora te dice que no, porque es radio. Acá me falta un punto y coma. Pero acá me está diciendo porque no es R, sino es radio. No variable es radio. Donde dice radio igual a R2. Y acá es radio. Ya lo había hecho toma. Entonces, radio contiene el más... el radio... Perdón. Sí, el radio del más chico. Y si resulta que la distancia que me da es más grande que este radio, o sea, si es en menos 13, el absoluto de menos 13, que es 13, es más grande que 2.5, está dentro, seguro. Veamos. Che, se trabó la pantalla, a mí no. ¿Qué me dice acá? A ver, puede ser.
Sí, Todo puede ser. Ah, A ver. Dejo. ¿En dónde quedó? Bueno, ahí muestro cómo quedó. Ahí comparto todo nuevo. Le voy a dar permiso. Bien, ahí está compartiendo de nuevo. Vale. ¿Ahí va? ¿Ahí se ve? Sí, ahí está. Bueno, lo que hicimos acá fue, tenemos una variable que se llama radio, que va a contener el radio del círculo más chico. ¿Cómo determinamos eso? Tomamos como hipótesis que el radio del círculo más chico es el primero, y acá verificamos si resulta que el radio del círculo 2 es más grande que el radio del círculo 1, lo actualizamos. Mira, acá estos dos puntos no van. Eso es Python. Y después vemos si la distancia que me dio cuando yo calculé acá arriba, para saber si se tocaban o se solapaban, es mucho más grande que la del radio chiquito, significa que está dentro. Veamos. Acá me falta un punto y coma. Veamos. Radio 2.5, 3.5 y 5.4. Ahí me lo cambio. 20.9, 4.1, 5.7. Se solapan, me dice. ¿Dónde está el solapan? Acá. ¿Por qué me dio esto? Bueno, acá puede ser que esté mal mi lógica. Veamos. Ahí está. ¿Cuál es? No, es esta. Esto lo vamos a ver. El valor absoluto de 3 de 13 es 13. ¿Es mayor que radio? Sí. Bueno, acá fue un error mío. Yo acá estoy viendo cuál es el radio más grande, no el más chico. Ahí está, es al revés. Ahí está. Como yo lo tenía acá, lo que decía, bueno, el radio del círculo más chico hace el R1. Y después que digo, si el radio del círculo es más grande que el radio del círculo 1, lo actualizo. Pero claro, yo quiero saber el radio más chico, no el radio más grande. Ahora probamos de nuevo. 2.5, 3.5, 5.4, 20.9, 4.1 y 5.7. Ahí está, ahí me salta que el mayor contiene el menor. Mira qué fácil que fue, ¿ah? No sé por qué se le complican tanto. Pero bueno, vamos a repasarlo una vez más, tranqui. Si tienen, por favor, hagan preguntas, porque no le creo el que mira que entendió todo. Y lo vemos tranqui. Ahora va a ser mucho. ¿Cómo? Yo no lo entiendo todo. Bueno, dale. Ahí lo explicamos bien, desde cero. Vamos de cero y vamos a ir agregando los comentarios. Para el paso ir viendo cómo se trabaja con comentarios, que si bien yo siempre insisto con comentarios, acá no agregué mucho, pero bueno, vamos a ir viéndolo. Veamos el ejercicio. Acá lo tenemos. Tenemos dos círculos, ¿no? Lo que tenemos acá en la fotito. Vamos a agrandar esto para que se vea. Lo que dicen es que el usuario nos va a dar el radio y las coordenadas, tanto X y Y, de cada uno de los círculos, y con eso tenemos que evaluar 4 casos. Uno es si son céntricos, es decir, que comparten ya sea la coordenada en X o coordenada en Y. Si se tocan, es decir, que, por ejemplo, acá, en este gráfico que tenemos acá, si el borde del radio del círculo más chico estuviese exactamente en el mismo lugar que este borde de acá, significaría que se están tocando. Es decir, que esta D, bueno, mentira, ahí no me dan caso porque después lo vamos a explicar mejor.
Entonces, es como decir que esto y esto están juntitos. Eso significa que se tocan. Ya si están separados un poquito o si están cruzados un poquito, ya no se estarían tocando. Ya sería otro caso. ¿Cómo decimos si el mayor contiene el menor? Bueno, significa que todo este círculo que tenemos acá estuviese dentro de este otro círculo. Y decir que tienen solapamiento sería de el caso que decía recién, de que en lugar de estar junto estos dos radios, estuviesen, por ejemplo, un poco dentro del más grande. ¿Se entiende hasta ahí? Sí. Bien. Ahora, vamos paso por paso. Acá nos dice que tenemos que ir uno por uno los casos. Entonces, lo primero es vamos a averiguar si son céntricos. ¿Cómo averiguamos si son céntricos? Es lo más fácil que hay. Bueno, vamos a ir agregando los comentarios. Primero, tenemos X1, Y1 y R1, que van a ser las variables que vamos a utilizar para el primer círculo. Y acá lo que hacemos es, vamos a separar un poco, es solicitamos solicitamos el ingreso del primer círculo. Bien, pedimos primero el radio y después las coordenadas X y Y. Acá hacemos de nuevo lo mismo. Declaramos las variables del primer círculo, del segundo círculo, y acá las solicitamos. Tenemos que el segundo círculo va a ser X2 y Y2 y R2 para el radio. Pedimos el radio y después las coordenadas X y Y. Bien. Ahora vamos a olvidarnos un poco de todo este código que hay acá. Y vamos a ir de todo este código acá, y vamos a ir a los casos. Acá tenemos nuestros casos, ¿no? El primero era si son céntricos. Y ahí hemos dicho que eran céntricos si compartían la coordenada en X o en Y. Entonces hacemos eso. Si la coordenada en X del círculo 1 es igual a la coordenada del círculo 2 o la posición en Y de ambos son iguales. Si se da el caso, son céntricos y termina el programa, ¿no? Eso ya tenemos planteado el primer caso. ¿Se entiende el primer caso? El primer caso son cuando son céntricos. Eso es el 0. Bien. Me voy a ir acá. Bien. Ahora, vamos a ir al segundo caso. Al momento, vamos a separar un poco acá para que no se junte tanto. Muy segundo caso, cuando se tocan. Cuando se tocan, vamos a decir, es esto de acá. Nosotros tenemos una D acá, ¿no? Se ve. Esa D representa toda esta línea roja que tenemos acá, desde este punto a este punto. Eso significa D, que es la distancia entre ambos círculos. ¿Cómo calculamos toda esa línea larga que es la distancia entre ambos círculos? Con Pitágoras. Vamos a usar Pitágoras. ¿Qué dice Pitágoras? La suma de los catetos. Tenemos un triángulo, ¿no? Que acá más que nada se puede ver el triángulo, que es este de acá, ¿no? Pitágoras nos decía que la hipotenusa, que en este caso es D, acá se ve, si nosotros prolongamos esta línea de acá, tendríamos un ángulo recto. Esta hipotenusa, que vendría a ser nuestra distancia, sería lo mismo que decir, esta D al cuadrado es igual a la suma de los catetos al cuadrado, o sea, la suma de toda esta línea más toda esta línea. Es un poco rebuscado, pero bueno. Para nosotros hacer Pitágoras con coordenadas, con pares, nosotros tenemos dos pares. Tenemos el par, acá lo podemos ver, mira. Tenemos el par X1 se junta con el X2 y Y2, perdón, y Y1 se junta con Y2. Entonces, eso es la formulita que tenemos acá. Esto es Pitágoras. Si nosotros hacemos la raíz cuadrada de el primer cateto al cuadrado más el segundo cateto al cuadrado, nos da la distancia. Ahora, ¿cómo sabemos nosotros cuál es el primer cateto? Porque nosotros acá no tenemos el valor que hay desde este punto hasta este punto. Y mucho menos, bueno, el de este punto a este punto, entre todo lo tenemos. ¿Cómo calculamos los catetos? ¿Cómo calculamos este A cuadrado? Lo que hacemos es agarrar ambos pares de coordenadas en X y los sumamos antes, perdón, primero agarramos cada uno y lo elevamos al cuadrado y después lo sumamos, ¿no? Entonces hacemos x1 al cuadrado más x2 al cuadrado. Y
hacemos lo mismo acá. Para sacar b al cuadrado hacemos lo mismo, pero con la coordenada y. Entonces ya tenemos nuestro a cuadrado y nuestro b cuadrado. Ahora lo único que nos queda es hacer la raíz cuadrada. Bueno, esto llevándolo a Python, nos quedaría así. En lugar de usar los dos asteriscos, se usa el POW. Que POW es potencia en inglés. Entonces hacemos la potencia de x1 al cuadrado más la potencia de x2 al cuadrado. Y lo mismo con y. Y1 al cuadrado más y2 al cuadrado. Y ahí tenemos nuestro a y nuestro b. Si eso lo sacamos la raíz cuadrada, nos da la distancia. Esta distancia que tenemos acá es esta misma d que tenemos acá. Desde este punto hasta este punto. Perfecto, ¿no? ¿Alguna duda? Bueno, me gusta cuando me mienten. No, en serio, si tienen alguna duda, pregúntenme. No tengo drama en explicarlo. Y si me dicen no entiendo, lo vemos y lo explicamos de otra forma. Ya falta poco, ya lo terminamos. Esto de acá, bueno, vamos a comentar. Esto era más que nada para ver un poco cómo iba yendo. Entonces, ¿qué hacemos ahora? ¿Cómo determinamos que se tocan? Nosotros decimos, si a esta distancia que tenemos de ambos puntos le sacamos el radio de cada círculo, ¿qué es el radio de cada círculo? Del punto ese que vemos ahí del centro del círculo hasta este borde es el radio del círculo 1. Y desde este punto hasta este punto que tenemos acá es el radio del círculo 2. Es decir, que si toda esta línea, que es la distancia, yo le saco este pedazo que tenemos acá y este pedazo que tenemos acá, me va a quedar solamente un vector que me va a dirección que me va a dar desde este punto hasta este punto la distancia, ¿no? Ahora, ¿qué habíamos dicho nosotros? Que si este borde de acá y este borde de acá están tocándose fijo, así justo, que no sobra nada, significa que se tocan. ¿Y cuándo, dada toda la información que tenemos, podemos decir eso? Cuando nosotros tenemos que de este punto a este punto hay una distancia d. Si esa distancia d es 0, significa que ambos círculos se están tocando con los radios. Si es mayor, como es en este caso, si es un número positivo, por ejemplo, imaginemos que desde este punto hasta este punto hay 15 de distancia, ¿no? 15 metros, lo que sea. Entonces no se están tocando. Ahora, ¿qué pasa si este número de acá resulta ser negativo? Cuando pasa que son negativos, significa que este borde de acá no está tocando, sino que está como metido un poco. Está como, digamos así, metido dentro de este círculo, por ejemplo, 7, ¿no? 7 metros, 7 centímetros, 7 milímetros, lo que sea. Entonces ya con eso podemos calcular si se están tocando o se están solapando. Bueno, entonces lo que yo decía de sacar a toda esta distancia los radios de cada círculo es esto. A la distancia total, que es lo que habíamos calculado acá, le restamos los radios de ambos círculos y me va a quedar este pedacito que tenemos acá. Lo que separa al radio de ambos círculos. Y si esa separación es 0, significa que se están tocando. Ahora, vemos este caso de acá. Si eso es lo que yo decía recién. Si resulta que ese número es negativo, es menor a 0, significa que este círculo está como metido un poco dentro de este otro círculo. Es lo que vemos acá, es cuando se solapan. Ahora, también tenemos que ver cuando resulta que todo este círculo está dentro de esto. ¿Cuándo se va a dar el caso? Cuando yo agarre a esta distancia, que es lo que hicimos acá. Cuando yo hice la resta de los radios, me queda un número d, ¿no? Habíamos dicho que cuando se solapan es un número negativo. Por ejemplo, si fuese menos 10, yo podría tener que este radio está metido 10 unidades dentro de este. Ahora, ¿qué pasa si yo digo, por ejemplo, que este radio de acá es que este círculo tiene un radio de 5, ¿no? Pero a su vez digo que está metido dentro de este círculo 10 unidades. ¿Qué quiere decir? Que desde acá, perdón, cuando yo me acerco acá, esto es distancia igual a 0. Cuando yo me voy metiendo, me voy incrementando en negativo, por ejemplo. Si yo tengo que el círculo ese pasa por acá, supongo que es menos 2. Acá sería menos 3. Acá sería menos 6.
perdón, menos 4, y así sucesivamente. Si resulta que ese número negativo es más grande que el radio que yo tengo de este círculo, puedo decir que el círculo está completamente dentro del otro, que es lo que vimos acá. Yo le saco el valor absoluto, ¿por qué? Porque como yo al restar los radios me queda un número negativo para ver si es mayor que el radio. Como el radio siempre va a ser positivo, si yo no agrego el valor absoluto acá, siempre me va a dar falso. Entonces yo agarro esa distancia negativa que se metió este círculo y veo si es más grande que el radio del propio círculo, significa que está completamente dentro. ¿Me explico? Bueno, ahora, ¿cómo sé yo cuánto es el radio de este círculo? Porque yo tengo dos radios, tengo el radio 1 y el radio 2. ¿Cómo hago para averiguar cuál es este círculo? ¿Cuál es el radio este y cuál es el radio este? Entonces lo que hago es, creo acá arriba, que incluso la podemos poner acá abajo para que quede más cerca de ver. Yo creo una variable que se llama radio, ¿no? Y después digo que radio va a ser igual al radio del círculo del círculo 1. Que yo tomo como hipótesis que es el círculo más chico. Ahora, lo que hago acá es ver si en realidad el radio del círculo 2 es más chico que el 1, actualizo la variable radio y ahora va a tener el valor del círculo más chico. El círculo 2 que es el más chico. Entonces yo acá básicamente lo que hago es obtener el radio del círculo más chico. ¿Qué es lo que voy a utilizar acá para calcular si está el mayor contiene el menor o no? ¿Se entiende? Y en caso de que no se cumpla ninguno de estos anteriores, puedo decir que los círculos no se están tocando en absoluto y termino el programa acá. Cualquier duda que tengan, pregúntenla. Sé que fue bastante largo el ejercicio, que acá, antes de que me diera cuenta, podíamos hacer esto, hicimos todo un lío bastante grande, pero no, eso es la parte de hacer estos ejercicios, digamos. Va a pasar siempre, ahora y en el futuro va a pasar siempre. Incluso cuando estés programando en un trabajo o haciendo algo, te pasa. Hasta que te cae la ficha de decir, esto lo podemos hacer así, vas a dar con muchas soluciones antes. Pero bueno, es cuestión de ir jugando y haciendo ejercicios uno atrás de otro hasta que más o menos se le agarre la cancha y te vas a ir dando cuenta cada vez más rápido de este tipo de cosas. ¿Alguna pregunta con todo este ejercicio? O igualmente lo voy a subir al archivo se los voy a mandar para que lo puedan ver bien y puedan jugar y verlo y entenderlo. Como decía Mati recién, este ejercicio no va a tocar ni en la S ni en la EA final. Olvídense, no hay ejercicios tan complejos. A ver, si nos vamos al caso del ejercicio, mira, de programación no tiene mucho. Tiene if, tiene or, tiene comparación, es muy simple. Estos ejercicios son más que nada matemáticos. Esa es la complejidad que por lo menos yo le veo que tiene. Tanto en la S como en la A son de programación más que nada. Te van a dar dos números, por ejemplo, que incluso he visto, he hecho algunas S así, que te dan un par de números y te hacen seguir un par de condiciones y te dicen, a ver, ¿qué resultado da al final el SEAO? Entonces te crean una variable radio y le van dando con distintas condiciones, distintos valores, y al final de todo te imprime la variable radio. Y vos tenés que abajo en un cuadradito poner el resultado que va a imprimir por pantalla es 15. O es una O, una J, una cosa así. Son más simples. Pero bueno, estos ejercicios están buenos porque te van dando como un poco más de la lógica de lo que es programar. Y una vez que sabes hacer un ejercicio como esto, hacer una S o una EA es súper simple. ¿Alguna duda más que tengan del ejercicio, chicos? Si no, vamos a ir terminando porque ya se alargó bastante y tanto mi mente como seguramente la de usted está destruida con tanto.
con tanta información. Si no, yo hago uno más que pasaron. Como que hiciste ese muy largo y me siento mal ahora. Si querés. Bueno, Nada, si luego en un quieren, hacemos uno más. A ver, no hay problema. Dale. Ahí para compartir pantalla. dale, Y yo otra ya. cosa, a ver, este ejercicio, a ver, salió tan complejo así por una cuestión de que fue súper improvisado. Eh, si para la próxima, ya cuando tengamos una clase o algo más, que ya tengamos los ejercicios preparados, va a ser mucho más simple y no va a haber tanto vuelta y no vamos a tardar tanto. Ujú. Sí. La EA, no, en la EA vos tenés que hacer el código. La EA sí ya te lo dan hecho. Vos tenés que ver qué te da. Digamos, en la EA vos vas a tener que hacer el código. Así que no son tan parecidos. Igualmente, después, a medida que se vaya avanzando, podemos hacer, creo que tengo yo todavía guardado Sí, de sí, sí, EA sí. de años anteriores y vamos a ir haciendo. Sí, también. Eso también. Che, ¿se ve la pantalla? Ahí se está, ahí se ve. ¿Se ve? Se ve. Está bien. Bueno, hagamos este ahora y bueno, creo que por hoy ya está. Pero dice, se desea contar con un programa que le permite al usuario ingresar un número entero, le muestre si es mayor que 10 y múltiplo de números primos menores que 10. Ajá, bueno, por ejemplo, por un ejemplo. Bueno, entonces lo primero que va a hacer es declarar el número que nosotros vamos a meter. Y una vez que lo tenemos, se lo metemos a la computadora. Ahora, para que un número sea, o sea, los números primos antes de 10 son 2, 3, 5 y 7, ¿no? Bueno, para que un número sea múltiplo de otro, si yo divido el número por ese otro número, la división, o sea, el resto me tiene que dar 0. Entonces, vamos a tener que jugar con eso. Primero me dice que el número tiene que ser mayor que 10. Entonces, lo tengo que hacer sí o sí con un condicional, o voy a decir, bueno, si el número que me estás mandando es mayor que 10, bueno, vas a entrar a hacer todo esto que yo te voy a decir ahora. Si no es mayor que 10, directamente no hace nada. Entonces, y me pide un mensaje que dice, bueno, ingreso un número entero mayor de 10. Te lo pongo acá. Ingreso un número entero mayor de 10. Le meto el número y acá un salto de línea para que pase para abajo. Entonces, si es mayor que 10, me sale este otro mensaje. El número ingresado por usted. Me pide el número que yo pongo. Entonces, acá pongo mi número. Es mayor que 10. Múltiplo. Y múltiplo de números primos. Menor que 10. Me quedó un poco largo el mensaje, no importa. Bueno, entonces les dije que los números primos son 2, 3, 5 y 7. Entonces lo voy a hacer con condicional sí o sí. Voy a decir, bueno, si el número que yo metí, si el módulo de ese número, primero con 2, me da 0, entonces yo acá voy a declarar otra variable que se llama como yo quiera, le voy a poner que se llama acumulador, que empieza valiendo 0.
Si eso es verdad, o sea, si mi número es divisible por 2, entonces, como yo quiero la cantidad de números primas por lo que es divisible el número, a esa variable cantidad le voy a ir sumando de a 1 y voy a sacar el mensaje que me pide acá, que me dice de 2. Y acá puedo poner, se lo voy a copiar. Sí, bueno, entonces después tengo que ver que sea múltiplo de 3. Voy a hacer lo mismo. Si número módulo de 3 me da 0, a esa variable acumulador también le voy a sumar de a 1. Y le voy a poner esto. Pero en vez de 2, acá pongo un 3. Ahora lo mismo con 5. Otra vez le puso acumulador suma de a 1. Y sale este mensaje, no más que con 5 acá. Y el último, que es 7, lo mismo pero con 7. Entonces acumulador suma de a 1 y sale este mensaje. Y le cambio acá, 7. Entonces una vez que termino me pide este mensaje. Es múltiplo de ¿cuántos? Este sería el número de. Ese 3 sería el número de números por lo que es divisible. Entonces, como yo estuve sumándole a 1 esa variable acumulador que declaré allá arriba, voy a hacer que salga esa variable acá. Y números primos menores que 10. Y esto debería compilar ahora. Si pongo un 30, que es el ejemplo que me da acá, tendría que salir 2, 3 y 5. Y me da igual, así que está bien. Ya después veo si paso por el grupo el código así como lo tengo acá. Pero bueno, este ejercicio queda así. No es tan difícil este como el otro. Así que bueno. Bueno, ¿alguna duda con ese ejercicio? Bueno, No. ¿querés explicar vos ese? ¿Qué pregunta ahí, Fabricio? ¿Cómo compró la raíz cuadrada de un número? Es Sí. entera. ¿Querés que lo ¿Pero con haga? qué lo querés comparar? Mira, no sé en qué caso te habrá dado que una raíz cuadrada. Mira, a ver, te voy a compartir pantalla. Sí, exacto. Exacto. Ahí se ve. No. Así, ahí está, ahí está. Bien. Esto sirve para ya sea una raíz cuadrada o lo que sea, podemos corroborar. Qué molesto que es el WhatsApp, por Dios. Ahí está. Podemos corroborar si un número es entero o no. A ver, hay muchas formas. La que yo he visto, que han escrito por ahí varios, que no sé si es la mejor, pero por lo menos la que suelen entender más, es así, mira. Yo tengo, por ejemplo, float, número, que va a ser igual a 3.8, ¿no? Este número puede venir ya sea de una raíz cuadrada, de un input que ingresó el usuario, de lo que sea. Para ver si es un número entero o no, podemos hacer lo siguiente. Agarramos y decimos, podemos hacer int e, que
que viene de entero o de parte entera, y decimos que es igual a int de número. ¿Qué va a hacer este int de número? Este int de número lo que va a hacer es agarrar este 3.8 y convertirlo a entero. Si yo ahora imprimo por pantalla, a ver. Lo que me da me faltó el punto y coma, me va a dar acá un 3. No sé si se ve. Un 3, que es la parte entera porque lo convertía a decimal. Ahora, yo puedo hacer incluso lo siguiente, mira. Float R de resto o lo que sea. Y yo puedo hacer lo siguiente. Puedo agarrar al número y restarle int. ¿Por qué? Ya vimos que int en este caso es 3. Que siempre va a haber 3. Si acá, por ejemplo, fuese un 3.2, no importa, va a ser un 3. Si fuese un 3.9, va a ser un 3, ¿no? Entonces, si yo número, que es 3.8, le resto 3, ¿qué me va a quedar? Solamente un punto 8. Si yo ahora imprimo por pantalla esta R, me va a dar punto 8, que es la parte decimal, por así decirlo. Entonces yo, para ver si es un número entero, puedo hacer lo siguiente. Si R es igual a 0, cout R es un número entero. Caso contrario, acá me escribí mal, no es un número entero, es decimal. Entonces, lo probamos. Me falta el punto y coma. Compilamos y ejecutamos. Entonces me va a decir es decimal. ¿Por qué? Porque el resto, o sea, este pedacito de acá es 8. Veamos ahora qué pasaría, por ejemplo, si yo pongo un 3.0. Supongo que devolvió eso a la raíz. Yo lo ejecuto y me va a decir es un número entero. Entonces, básicamente lo que haces es a este número, vamos a volver el 3.8, le restas solamente esta parte. No importa que sea un 301, un 3001, ponele. Le vas a restar a todo el número completo, que es acá número, la parte entera, solamente el int. Y lo que esté después del punto, ya sea 83, por ejemplo, lo va a almacenar en esta variable R. Y ya puedes hacer lo siguiente. Si el resto de esa, o sea, lo que quedó de hacer esta resta es igual a 0, es un número entero. Si no, es un número decimal. Ahí queda. ¿Alguna duda con esto? Bueno, perfecto entonces. Bueno, si ninguno tiene alguna otra duda, lo podemos ir terminando acá. Y ya bueno, para la próxima, lo que podemos llegar a hacer es